A ver, si pensamos en los grandes avances tecnológicos de la humanidad, nos vienen a la cabeza el hierro, el acero, pero ¿y si el primer paso de gigante hacia nuestro mundo actual no fue con ninguno de ellos? ¿Y si todo empezó con un metal rojizo, relativamente blando? Pues de eso vamos a hablar hoy, de la Edad del Cobre, un capítulo que a menudo se nos olvida, pero que fue absolutamente crucial. Un momento en el que la humanidad, literalmente, empezó a forjar su propio futuro. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a situar esta época, a ver dónde encaja exactamente. Luego, claro, nos metemos de lleno con el cobre, ese metal que lo cambió todo. Veremos cómo transformó la sociedad. Conoceremos algunas de las culturas más fascinantes de la época y para terminar veremos cómo su propio éxito nos llevó a la siguiente gran era. Venga, pues empezamos por el principio. Para entender bien qué fue la Edad del Cobre, lo primero es ponerla en el mapa del tiempo, en la gran línea de la prehistoria. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo, ¿verdad? La Edad del Cobre, o Calcolítico, como también se la llama, no es una ruptura total. Es más bien un gran puente. Pensemos un momento. A un lado tenemos miles de años donde la tecnología punta era la piedra tallada. Al otro, el futuro, el mundo de las aleaciones metálicas complejas. Pues bien, el cobre es precisamente ese camino que conecta esos dos mundos. Pero antes de deslumbrarnos con el metal, es importante recordar cómo era el mundo justo antes, un mundo construido, tallado y, en definitiva, definido por la piedra. Las herramientas, las armas, todo se sacaba directamente de la roca. La idea de coger una piedra y extraer un material desde dentro de ella usando el fuego, eso era simplemente ciencia ficción. Y entonces algo cambia. Pasamos ahora al catalizador de toda esta revolución, el descubrimiento y los primeros trabajos con ese nuevo material. El cobre. El dominio del cobre fue un proceso en dos fases. Al principio era algo muy directo, pura fuerza bruta. Encontraban una pepita de cobre nativo y venga, a martillazos en frío hasta darle forma. Pero el verdadero salto cualitativo, el momento casi mágico, fue la fundición. Darse cuenta de que se podía usar el fuego para liberar el metal que estaba atrapado dentro de una simple roca. Eso sí que fue una revolución. Y lo más fascinante es que el cambio no fue de un día para otro. Durante siglos, las eficaces herramientas de piedra de toda la vida convivieron con los nuevos y relucientes objetos de cobre. Es que estos últimos no eran solo herramientas, eran algo más: joyas, hachas ceremoniales, objetos de prestigio, símbolos de estatus que empezaban a diferenciar a una nueva élite. Era un mundo con una tecnología dual. Y aquí está la clave de todo. Este nuevo material no sirvió solo para hacer cosas nuevas, sino que rediseñó por completo la propia sociedad humana desde sus cimientos. Fue un auténtico efecto dominó. Si lo pensamos, tiene lógica. Controlar las minas de cobre y la metalurgia significaba controlar la riqueza, y la riqueza trae poder. Por primera vez vemos surgir jerarquías sociales muy claras, con jefes cuyo poder se basa en el control de esta nueva tecnología. Y no solo eso, las nuevas herramientas de cobre permitieron avances en la agricultura. Se producía más comida y con más comida la población crecía. Las antiguas aldeas empezaron a convertirse en algo mucho más grande, en verdaderas protociudades. Vale, pero ¿cómo se materializó todo esto? Vamos a ver un par de ejemplos de culturas de la época para entender cómo estos cambios se vivieron sobre el terreno en distintas partes de Europa. Quizá el fenómeno más conocido de esta era sea la cultura del vaso campaniforme. Ojo, no era un imperio ni un reino, era más bien una red cultural, una especie de moda prehistórica. La prueba es esta cerámica, con su forma tan peculiar de campana invertida, que encontramos por toda Europa. Y esto nos cuenta algo increíble: ya existían las primeras autopistas de comercio e intercambio de ideas a larga distancia por todo el continente. Y esta cita nos lleva directamente a Los Millares, en España. Este lugar es la prueba física de esta nueva sociedad, más organizada, más compleja y más conflictiva. Porque, seamos sinceros, nadie construye unas murallas tan imponentes por gusto. Si levantas algo así es porque tienes algo muy valioso que proteger y alguien de quien protegerlo. La riqueza, por desgracia, también trajo la guerra. Pero la Edad del Cobre, con todas sus innovaciones, no dejaba de ser un periodo de transición. Un puente que, inevitablemente, llevó al descubrimiento de un material todavía mejor. ¿Y cómo termina una era tecnológica? Pues casi siempre igual, con la llegada de una tecnología superior. La respuesta aquí fue la aleación. Alguien descubrió que mezclando el cobre con un poquito de estaño se conseguía bronce. Y el bronce era mucho más duro, más resistente y letalmente más eficaz para herramientas y armas. Podríamos decir que el cobre abrió la puerta al futuro de los metales, pero fue el bronce el que la cruzó con paso firme. Y esto nos deja con una pregunta final. Así como el bronce sustituyó al cobre, ¿qué material revolucionario está dando forma a la próxima era de la historia humana, a la nuestra? ¿Será el silicio, el grafeno o quizá algo que aún no conocemos? Al final, la historia de los materiales es, en esencia, la propia historia de la humanidad.